Historias extraordinarias. Hoy te presentamos. El regalo más embarazoso termina en las manos de su jefe. Y su reacción te sorprenderá. Elena Torres siempre había sido el corazón vibrante de Villalba y Asociados. Su energía parecía fluir como un torrente inagotable, llenando cada rincón de la oficina con una calidez contagiosa que arrancaba sonrisas incluso en los días más grises. Para sus compañeros, Elena no era solo una asistente creativa, era la chispa que encendía las mejores ideas, capaz de transformar los conceptos más simples en campañas memorables. Sin embargo, detrás de su sonrisa radiante y su actitud positiva, albergaba un deseo profundo que nunca compartía, demostrar que su talento no solo sostenía la maquinaria creativa de la empresa, sino que podía brillar por sí mismo. A pesar de su carácter extrovertido, Elena se sentía pequeña en comparación con el imponente Alejandro Villalba, el misterioso CEO de la compañía. Alejandro, con su porte impecable y su mirada analítica, proyectaba una autoridad inquebrantable. Era el tipo de líder que prefería la distancia emocional, sus decisiones eran rápidas, estratégicas y ejecutadas sin vacilación. Aunque algunos lo veían como un hombre frío, su intelecto era innegable, y sus empleados sabían que trabajar bajo su mando era sinónimo de éxito profesional, aunque conllevaba desafíos personales. Alejandro rara vez mostraba algo más allá de su fachada calculadora, y eso lo convertía en un enigma para todos, incluido Elena. Elena, a pesar de su carácter abierto, encontraba intimidante la figura de Alejandro. Él parecía pertenecer a un mundo completamente distinto, uno donde cada movimiento estaba planeado y calculado con precisión. Sin embargo, era imposible para ella ignorar cierta intriga que él despertaba. Había algo en su mirada, una mezcla de intensidad y secreto, que la hacía cuestionarse qué se ocultaba detrás de su fachada. Todo cambió el día en que se anunció el tradicional amigo secreto de la oficina. Cada diciembre, el equipo se sumergía en esta tradición, intercambiando pequeños regalos cargados de humor y camaradería. Elena, con su habitual entusiasmo, se unió al evento sin imaginar lo que el destino tenía preparado para ella. Eligió cuidadosamente un regalo para su mejor amiga en la oficina, Clara, buscando algo que la hiciera reír y, al mismo tiempo, le recordara la confianza que siempre había admirado en ella. Mientras tanto, Alejandro observaba la dinámica de la oficina desde su despacho, como un espectador distante. Para él, actividades como el amigo secreto eran meros rituales que distraían de los objetivos de la empresa, pero no podía negar que representaban una oportunidad para observar a su equipo en un contexto menos formal. Alejandro participaba en el juego, a pesar de su posición como CEO. La sala de conferencias estaba decorada con luces doradas y guirnaldas que reflejaban el espíritu festivo de la oficina. Un aroma a galletas de jengibre flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de risas y conversaciones animadas. Elena Torres, con su sonrisa nerviosa pero esperanzada, se acomodó en su asiento, mirando de reojo la caja de regalo destinada a Clara. Había dedicado horas a elegir y envolver aquel presente, buscando algo que representara fuerza y humor, una combinación que capturaba perfectamente la personalidad de su mejor amiga. Para Elena, el regalo de Clara era más que una broma, era un recordatorio de la confianza que siempre había admirado en Clara, y estaba segura de que el gesto arrancaría risas sin malicia. Sin embargo, lo que no había anticipado era cómo un pequeño error cambiaría el destino de su regalo, llevándolo a manos equivocadas. La sala estalló en risas y comentarios mientras los regalos eran abiertos uno a uno. Pequeños detalles, algunos cómicos y otros sinceros, pasaban de mano en mano. Alejandro Villalba, el CEO de la empresa, estaba presente, aunque mantenía su habitual postura reservada, observando desde un rincón con una copa de vino en la mano. La oficina se llenó de emoción mientras los empleados abrían sus regalos.
Alejandro se encontraba en el evento, aunque su actitud seguía siendo reservada. Elena, sin sospechar nada, observaba a Clara desde lejos, esperando su reacción ante el regalo. Pero cuando llegó el turno de Alejandro, con su impecable traje, tomó una caja que claramente no le pertenecía. El aire en la sala pareció detenerse. De pronto, Elena notó que algo estaba mal. En un instante, el tiempo pareció ralentizarse cuando vio que Alejandro sostenía una caja idéntica a la que ella había envuelto con tanto cuidado. Sus manos temblaron y un frío escalofrío recorrió su espalda. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro comenzó a abrir el paquete sin sospechar el contenido. La sala, que hasta entonces bullía de emoción, cayó en un silencio sepulcral. Los ojos de todos se fijaron en Alejandro mientras levantaba el delicado conjunto de lencería negra frente a él. Su ceja se arqueó con una mezcla de sorpresa y diversión, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Bueno, esto es inesperado», comentó con voz calmada, rompiendo el silencio. Una risa nerviosa se extendió por la sala, aunque nadie se atrevía a expresar demasiado. Alejandro colocó el conjunto sobre la mesa frente a él con una tranquilidad que parecía casi estudiada, mientras recorría la sala con su mirada analítica, observando las reacciones de sus empleados. Pero sus ojos se detuvieron en Elena, quien permanecía paralizada, el rostro completamente rojo y las manos apretadas en su regazo. Elena sentía que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Una mezcla de vergüenza y pánico inundaba cada fibra de su ser, dejándola incapaz de moverse o hablar. Por dentro, su mente giraba frenéticamente, buscando una explicación que pudiera salvarla de aquel momento, aunque sabía que cualquier intento solo podría empeorar la situación. «Parece que alguien tiene un sentido del humor muy particular», añadió Alejandro, su tono más relajado de lo habitual, mientras sus labios esbozaban una sonrisa enigmática. El comentario provocó una segunda oleada de risas, esta vez más sinceras, aunque todavía teñidas de incomodidad. Para Alejandro, aquel incidente parecía ser una distracción inusual pero bienvenida en su rutina estricta. Sin embargo, para Elena, era una pesadilla que se desarrollaba ante los ojos de toda la oficina. Cuando finalmente logró moverse, inclinó la cabeza hacia abajo, intentando pasar desapercibida. Pero las miradas furtivas de sus compañeros y el destello de curiosidad en los ojos de Alejandro la hacían sentir que su intento era inútil. Se quedó en su asiento, inmóvil, esperando desesperadamente que el intercambio continuara y desviara la atención de su embarazoso error. El silencio que llenaba la sala de conferencias parecía eterno para Elena, aunque en realidad solo habían pasado unos segundos. Su mente estaba en un caos absoluto, buscando desesperadamente una salida. Finalmente, incapaz de soportar más la tensión, se levantó de su silla de un salto, sus movimientos torpes reflejando la urgencia que sentía. «Eso no era para usted. Fue un error», exclamó con la voz entrecortada, mientras sus mejillas ardían con el calor de la vergüenza. Todas las miradas convergieron en ella. La risa contenida de algunos compañeros comenzó a filtrarse, como pequeños ecos que resonaban en la sala. Alejandro Villalba, aún de pie junto a la mesa, parecía inmune al nerviosismo que dominaba el ambiente. Su postura relajada y su expresión curiosa contrastaban con la incomodidad de Elena. Observó el conjunto de lencería sobre la mesa y luego a ella, alzando una ceja con una mezcla de sorpresa y diversión. «¿Así que no crees que esto me haría sentir poderoso?», preguntó con un tono juguetón, dejando entrever una leve sonrisa en sus labios. La sala estalló en carcajadas. Las risas, inicialmente tímidas, crecieron hasta convertirse en una explosión colectiva de diversión. Algunos empleados se llevaron las manos a la boca, tratando de contenerse, mientras otros intercambiaban miradas cómplices. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba.
Sus manos temblaban y apenas podía mantener la compostura. Sabía que su reacción solo alimentaba el humor de la situación, pero no podía evitarlo. Alejandro, por su parte, mantenía su atención fija en ella, su expresión relajada desafiando la formalidad que normalmente proyectaba. Había algo en su mirada, una chispa de interés, que no pasó desapercibida para Elena, aunque en ese momento estaba demasiado abrumada por la vergüenza para procesarlo. Mientras las carcajadas llenaban la sala, Elena bajó la mirada, incapaz de enfrentar los ojos curiosos de sus compañeros. En su mente, el incidente se convertía rápidamente en la peor humillación de su vida. Se reprochó a sí misma, por no haber revisado el regalo con más cuidado, por no haber encontrado una excusa que la salvara de aquella situación, y por la traicionera calidez que aún sentía en sus mejillas. Cuando finalmente las risas comenzaron a apagarse, Alejandro tomó el conjunto de lencería y lo dobló cuidadosamente antes de colocarlo de nuevo en la caja. Su expresión permanecía neutral, pero sus ojos parecían disfrutar de la situación más de lo que dejaba ver. «Creo que este será un regalo difícil de superar en el próximo intercambio», dijo, provocando una última oleada de risas antes de devolver la atención al evento. Aunque la atención general comenzó a dispersarse, Elena sintió que las miradas seguían persiguiéndola. Su deseo de desaparecer era casi palpable, pero sabía que debía mantener la compostura. Sin embargo, no pudo evitar notar cómo algunos de sus compañeros le lanzaban sonrisas cómplices, como si compartieran un secreto del que no podía escapar. Después del evento, la oficina comenzó a vaciarse lentamente. Alejandro, aún intrigado por el regalo que había recibido, permaneció un momento en la sala, mirando el conjunto que ahora descansaba sobre la mesa. No pudo evitar sonreír de nuevo, esta vez con algo más de autenticidad. Para él, el momento había sido inesperado, sí, pero también refrescante. En un entorno donde todo estaba controlado y cada acción era calculada, aquel error le parecía una bocanada de aire fresco. Elena Torres había capturado su atención, aunque aún no sabía hasta qué punto. Por su parte, Elena salió de la sala apresuradamente, sintiendo el peso de las miradas en su espalda. Sus pensamientos eran un caos, y un solo deseo la dominaba, que todo aquello se olvidara lo antes posible. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que ese momento sería difícil de borrar, no solo para ella, sino también para quienes habían sido testigos del incidente. Especialmente para Alejandro. Esa noche, mientras Elena intentaba calmar su mente en la soledad de su apartamento, no podía sacudirse la imagen de Alejandro. Su tono juguetón, su mirada relajada. Había algo en el que no encajaba con la figura distante que ella conocía. Su expresión, aunque inicialmente sorprendida, había mostrado una chispa de algo más, una curiosidad que, para su desconcierto, no parecía burlona. El incidente del amigo secreto no se desvaneció tan fácilmente como Elena había esperado. En los días posteriores, sintió que las risas contenidas y las miradas furtivas la seguían por cada rincón de la oficina. Sin embargo, lo que más la desconcertaba no era la reacción de sus compañeros, sino el comportamiento de Alejandro Villalba. Antes de aquel día, él era distante, reservado y, en muchos sentidos, inaccesible. Ahora, parecía buscar excusas para interactuar con ella, como si aquel momento embarazoso hubiera abierto una puerta que él no estaba dispuesto a cerrar. Las reuniones comenzaron a adquirir un matiz diferente. Aunque Alejandro mantenía su postura profesional, Elena notaba que sus comentarios, directos y afilados como siempre, parecían dirigidos específicamente a ella. En más de una ocasión, sus ojos se encontraban con los de él, y aunque su expresión era neutral, había algo en su mirada que la desarmaba. En los pasillos, las bromas que él le lanzaba, sutiles pero innegables, la dejaban con una mezcla de confusión y frustración. ¿Recibiste algún otro regalo empoderador últimamente, Torres?
Le preguntó una vez mientras cruzaban camino cerca de la sala de conferencias. Elena se detuvo en seco, sus mejillas encendiéndose al instante. Intentó mantener la compostura, pero la leve sonrisa de Alejandro y el destello travieso en sus ojos hacían que cualquier intento de parecer indiferente se sintiera inútil. Sus compañeros, aunque discretos, no pudieron evitar esbozar sonrisas al presenciar el intercambio. Con cada interacción, la confusión de Elena crecía. ¿Era aquello una forma de burla? ¿O acaso Alejandro disfrutaba de provocarla? La línea entre el sarcasmo y un posible coqueteo era tan fina que resultaba imposible de descifrar. Lo único que tenía claro era que aquella atención constante la desconcertaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Finalmente, tras semanas de incertidumbre, Elena decidió enfrentarlo. No podía permitir que la tensión creciera más, necesitaba respuestas. Aprovechó un momento en que ambos estaban en la sala de reuniones después de que todos se hubieran marchado. Alejandro revisaba unos documentos cuando Elena se acercó, sus pasos firmes y su respiración acelerada. ¿Hay algo que necesite de mí, señor Villalba?, preguntó con tono formal, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Intentaba sonar profesional, pero la frustración contenida era evidente. Alejandro levantó la vista, sorprendido por la repentina confrontación. Durante un breve instante, su rostro pareció desarmado, como si no esperara esa valentía de ella. Sin embargo, recuperó rápidamente su compostura. Cerró la carpeta que tenía entre manos y apoyó los codos sobre la mesa, fijando su atención completamente en Elena. Sí, Torres, respondió con una calma que la hizo sentir aún más expuesta. Que sigas siendo tan auténtica como siempre. Es refrescante en un lugar como este. Elena parpadeó, confundida por la sinceridad en su tono. Había esperado una respuesta evasiva o incluso una excusa para justificar sus recientes comentarios, pero lo que recibió fue algo completamente diferente. Las palabras de Alejandro la dejaron sin aliento, no solo por su contenido, sino por la forma en que las dijo, con una sonrisa que parecía más auténtica que las que él solía mostrar. El momento quedó suspendido en el aire, cargado de una tensión que ya no era únicamente incómoda. Era algo más profundo, algo que ambos sentían pero que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Elena, incapaz de responder, asintió ligeramente antes de girarse y salir de la sala. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Desde aquel día, la dinámica entre ambos comenzó a cambiar. Aunque Alejandro seguía siendo su jefe y la distancia profesional se mantenía en los entornos formales, había algo diferente en la forma en que interactuaban. Las bromas continuaban, pero ahora tenían un matiz más ligero, menos calculado. Elena, por su parte, empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos, la forma en que Alejandro parecía escucharla más atentamente en las reuniones, como su tono se suavizaba cuando se dirigía a ella. Y ese destello de interés que a veces asomaba en su mirada. Por supuesto, esto no pasó desapercibido para sus compañeros. Los rumores comenzaron a circular, susurrados en los rincones de la oficina. Aunque nadie se atrevía a decirlo abiertamente, muchos comenzaban a especular sobre la relación entre Alejandro y Elena. Ella intentaba ignorarlos, enfocándose en su trabajo, pero la creciente atención de Alejandro hacía que esto fuera cada vez más difícil. En la privacidad de su apartamento, Elena reflexionaba sobre lo que estaba ocurriendo. Había algo en Alejandro que la desafiaba, algo que la hacía cuestionar la imagen que tenía de él. Ya no era simplemente el CEO distante que todos temían, era alguien que, de alguna manera, veía más allá de las apariencias. Mientras tanto, Alejandro también lidiaba con sus propios pensamientos. La chispa que había visto en Elena desde aquel incidente del amigo secreto lo intrigaba, lo desafiaba.
Las barreras entre ambos empezaban a desmoronarse, y ninguno de los dos sabía hasta dónde los llevaría este camino. La oficina estaba casi vacía, sumida en un silencio que solo interrumpía el suave zumbido de las computadoras y el débil sonido de las luces fluorescentes. Elena, concentrada en su escritorio, repasaba por enésima vez una presentación que debía entregar al día siguiente. Los minutos pasaban lentamente, pero su determinación por terminar su trabajo la mantenía despierta a pesar del cansancio acumulado. De repente, un aroma cálido y familiar invadió el aire. Elena levantó la mirada, sorprendida, para encontrarse con Alejandro Villalba de pie frente a su escritorio. En sus manos sostenía 2 tazas de café, y su expresión, aunque siempre serena, tenía un matiz de cercanía poco habitual. «Parece que alguien está trabajando demasiado», dijo, colocando una de las tazas frente a ella. Elena parpadeó, desconcertada. Alejandro rara vez se quedaba hasta tarde en la oficina, y mucho menos hacía gestos como aquel. Sin saber qué decir, esbozó una sonrisa tímida y tomó la taza, sintiendo el calor del café entre sus manos. «Gracias, no lo esperaba», respondió, todavía algo incómoda con la situación. Alejandro tomó asiento en la silla frente a ella, como si la formalidad que normalmente los separaba no existiera en aquel momento. Hubo un breve silencio antes de que él hablara, su tono más relajado de lo habitual. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo diferente fuera de esta oficina?, preguntó, observándola con atención. La pregunta tomó a Elena por sorpresa. No era común que Alejandro iniciara una conversación tan personal. Dudó por un momento, pero finalmente decidió responder con sinceridad. Suspiró y apartó la vista, como si le costara admitir en voz alta lo que había guardado durante tanto tiempo. «Siempre he soñado con crear mi propia línea de ropa interior», confesó, su voz cargada de nerviosismo. «Algo diseñado para mujeres que quieran sentirse seguras de sí mismas, sin importar quiénes sean o qué circunstancias enfrenten. Pero, es solo una idea, algo que he mantenido como un sueño lejano». Alejandro, lejos de mostrarse escéptico, la escuchó con genuina atención. Asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. Por un momento, el CEO imponente desapareció, dejando al descubierto a alguien capaz de entender y valorar la pasión detrás de un sueño. «Es una idea brillante», dijo finalmente, con un tono que reflejaba más admiración de la que Elena esperaba. «Pero no deberías dejarla en un segundo plano. Tienes el talento y la determinación para hacerla realidad. Si quieres, puedo ayudarte a estructurar un plan. Lo primero sería identificar un mercado específico y crear una propuesta única». Elena lo miró, sorprendida por la seriedad de su respuesta. No era solo un comentario de cortesía, Alejandro realmente parecía interesado en su proyecto. Durante los minutos que siguieron, él compartió ideas y sugerencias, desde estrategias de mercadeo hasta la importancia de conocer a los posibles clientes. Sus palabras eran claras y directas, pero también alentadoras, como si confiara plenamente en su capacidad para lograrlo. A medida que hablaban, la atmósfera se transformó. Elena comenzó a relajarse, dejando de lado la formalidad que solía marcar sus interacciones con Alejandro. Se sintió cómoda compartiendo sus ideas, sus miedos y las dudas que la habían detenido durante tanto tiempo. Por su parte, Alejandro también parecía diferente. Aunque sus palabras seguían siendo precisas, había en su tono una calidez inesperada, una humanidad que ella nunca había percibido antes. La conversación fluyó con una naturalidad que lo sorprendió a ambos. Por primera vez, Elena veía al hombre detrás del CEO frío y calculador, y lo que descubría la intrigaba. Alejandro no solo era un líder exigente, también era alguien capaz de escuchar, de conectar y de ofrecer apoyo sin reservas.
A su vez, él parecía descubrir en Elena algo más allá de su talento profesional, una pasión genuina y una autenticidad que lo desarmaban. La noche avanzó sin que ninguno de los dos lo notara. Las palabras se entrelazaban con risas ocasionales, y los silencios que surgían entre ellos no eran incómodos, sino llenos de una complicidad incipiente. En algún momento, Elena dejó de sentir la presión del trabajo que la había mantenido despierta y comenzó a disfrutar simplemente de la compañía. «Gracias por esto», dijo finalmente, mirando a Alejandro con sinceridad. «No esperaba que alguien como usted, que alguien como usted entendiera lo que esto significa para mí». Alejandro arqueó una ceja, divertido por su elección de palabras. «¿Alguien como yo?», preguntó, aunque no había reproche en su tono. Elena se ruborizó al darse cuenta de lo que había dicho, pero Alejandro la interrumpió antes de que pudiera explicarse. «Entiendo más de lo que crees, Torres. A veces, los sueños son lo único que nos mantiene avanzando. Y cuando encuentras algo en lo que realmente crees, no deberías dejar que nada te detenga». Sus palabras resonaron profundamente en Elena. En ese momento, sintió que no estaba sola en su camino, que alguien más compartía la misma convicción. Y aunque todavía había una barrera entre ellos, una línea que no se atrevían a cruzar, aquella noche marcó un antes y un después en su relación. Cuando finalmente se despidieron, el reloj marcaba las primeras horas de la madrugada. Elena salió de la oficina sintiéndose diferente, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. La figura de Alejandro permaneció en su mente mientras caminaba hacia casa, no como el jefe distante al que temía decepcionar, sino como un aliado, alguien que entendía y valoraba lo que ella representaba. Por su parte, Alejandro se quedó un rato más en su despacho, reflexionando sobre la conversación. Había algo en Elena que lo atraía de una manera que no podía ignorar. Su pasión, su valentía y su autenticidad eran un contraste refrescante en su mundo de cifras y estrategias. Y aunque no podía prever hacia dónde los llevaría aquella conexión, estaba dispuesto a descubrirlo. Los días en la oficina Villalba y Asociados transcurrían con aparente normalidad, pero bajo la superficie, algo había cambiado. Las interacciones entre Elena y Alejandro, que antes parecían casuales o estrictamente profesionales, comenzaron a despertar la atención de sus compañeros. Las conversaciones en los pasillos, las miradas prolongadas durante las reuniones y los breves momentos en los que se encontraban a solas fueron suficientes para alimentar la curiosidad de todos. Al principio, los comentarios eran ligeros, apenas murmullos en tono de broma entre los empleados. Sin embargo, a medida que las semanas avanzaban, los rumores tomaron un giro más malicioso. Las risas se convirtieron en susurros cargados de juicio, y las miradas de complicidad se transformaron en expresiones de sospecha. Cada gesto de Alejandro hacia Elena era analizado y exagerado, y pronto las especulaciones comenzaron a afectar el ambiente laboral. Elena intentaba ignorar las miradas y las palabras veladas, enfocándose en su trabajo con más intensidad que nunca. Pero no podía evitar sentir el peso de la atención constante. Por su parte, Alejandro parecía ajeno a los murmullos, o al menos lo fingía bien. Mantenía su comportamiento habitual, aunque en ciertos momentos, sus ojos se detenían en Elena con una expresión de preocupación que no pasaba desapercibida para ella. La tensión alcanzó su punto culminante una tarde, cuando Elena recibió un correo inesperado de Recursos Humanos. El mensaje era breve pero claro, debía presentarse para discutir un tema delicado. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras recorría el pasillo hacia la oficina designada, con un nudo en el estómago que crecía con cada paso. Al entrar, fue recibida por una mirada seria y profesional. Los representantes de Recursos Humanos no perdieron tiempo en abordar el tema. Elena, hemos recibido varias quejas anónimas sobre tu cercanía con el señor Villalba,
dijo uno de ellos, con un tono que intentaba ser neutro pero que no ocultaba del todo el juicio implícito. Aunque entendemos que pueden ser solo rumores, creemos que es importante abordar estas preocupaciones, ya que podrían afectar tu reputación y la dinámica laboral de la oficina. Las palabras cayeron como un golpe para Elena. Escuchaba, pero apenas podía procesar lo que le decían. ¿Qué significaba aquello para su futuro en la empresa? ¿Pensaban que estaba usando su relación con Alejandro para obtener beneficios? Las preguntas se agolpaban en su mente y una sensación de injusticia la invadía. Nunca he permitido que mi relación con el señor Villalba afecte mi trabajo, respondió, esforzándose por mantener la compostura, aunque su voz temblaba ligeramente. Siempre me he esforzado por demostrar mi capacidad profesional. Aunque sus palabras eran sinceras, la reunión dejó a Elena con una sensación de vulnerabilidad que no podía ignorar. Salió de la oficina con la cabeza baja, sintiendo el peso de las miradas que la seguían mientras caminaba hacia su escritorio. Aquella sensación de haber sido señalada injustamente la perseguiría durante todo el día. Esa noche, en la soledad de su pequeño apartamento, Elena dejó caer su bolso al suelo y se sentó en el sofá, inmersa en un torbellino de emociones. El agotamiento emocional la había desgastado, pero más que el miedo por su carrera, lo que más le dolía era la idea de que Alejandro pudiera interpretar la situación de manera errónea. Con los ojos clavados en el techo, repasó cada interacción que habían tenido desde el incidente del amigo secreto. Había sido un camino extraño y complicado, lleno de momentos inesperados y emociones confusas. Y aunque sabía que la conexión que había surgido entre ellos era genuina, no podía evitar preguntarse si valía la pena enfrentarse a las consecuencias. Horas más tarde, todavía sumida en sus pensamientos, escuchó el sonido de su teléfono. Era un mensaje de Alejandro: ¿podemos hablar mañana? Sé lo que pasó en Recursos Humanos. Sus dedos temblaron mientras sostenía el aparato. Por un lado, sentía alivio al saber que él estaba al tanto de la situación. Por otro, el miedo de enfrentar lo inevitable la paralizaba. Elena apagó el teléfono y se tumbó en el sofá, abrazando un cojín mientras las lágrimas caían lentamente por su rostro. No era solo el estrés del día, era el miedo a perder lo que había construido con tanto esfuerzo, tanto en su carrera como en su relación con Alejandro. Sabía que debía tomar una decisión, pero ninguna opción parecía justa o sencilla. Al día siguiente, mientras se preparaba para ir a la oficina, Elena se miró en el espejo, buscando una fuerza que no estaba segura de tener. Sabía que Alejandro la buscaría, y que esa conversación marcaría un antes y un después. Lo que no sabía era si estaría preparada para enfrentar lo que estaba por venir. Por su parte, Alejandro pasó la noche reflexionando sobre lo ocurrido. Aunque mantenía una fachada de tranquilidad, por dentro estaba furioso. No podía soportar la idea de que Elena, alguien a quien respetaba y admiraba, estuviera enfrentando ese tipo de críticas por su culpa. Estaba decidido a encontrar una manera de protegerla, pero sabía que cualquier paso en falso podría empeorar la situación. Esa mañana, mientras Elena llegaba a la oficina con pasos inseguros, Alejandro ya estaba esperándola. Sus ojos se encontraron brevemente, y aunque no dijeron nada, ambos entendieron que aquella conversación sería crucial. El primer obstáculo de su relación había llegado, y dependería de ellos decidir si estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. La azotea del edificio de Villalba y Asociados estaba envuelta en un silencio apenas perturbado por el murmullo lejano del tráfico de la ciudad. Las luces de los rascacielos parpadeaban en la distancia, creando una atmósfera casi irreal. Elena, con los brazos cruzados sobre su pecho y el frío cortando su piel, permanecía inmóvil, mirando al horizonte. Había buscado refugio en ese lugar, lejos de las miradas inquisitivas y los juicios silenciosos que la perseguían durante el día. Allí,
rodeada por el vasto cielo nocturno, podía permitirse sentir, aunque sus emociones eran una tormenta que la abrumaba. Los pensamientos se agolpaban en su mente, el escrutinio constante de sus compañeros, la posibilidad de que sus logros fueran desestimados y la creciente conexión que la unía a Alejandro. Ese último pensamiento era el más difícil de enfrentar. Había algo en el que la desafiaba, que la hacía cuestionarse si era capaz de arriesgarlo todo por algo que aún no entendía completamente. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Alejandro apareció sin previo aviso, como si supiera exactamente dónde encontrarla. Su figura, alta y segura, contrastaba con la vulnerabilidad que Elena sentía en ese momento. Sin decir palabra, él se acercó lentamente, deteniéndose a unos pasos de ella. «Sé lo que está pasando», dijo finalmente, su voz baja y calmada, como si temiera romper la delicada quietud del momento. Elena giró la cabeza, encontrando su mirada. Había algo en los ojos de Alejandro, una mezcla de determinación y arrepentimiento, que desarmó la barrera que ella intentaba mantener. Por primera vez en días, permitió que las lágrimas rodaran por su rostro. «Lamento haberte puesto en esta posición», continuó él, dando un paso más cerca. Elena bajó la mirada, intentando contener el temblor en su voz. «No quiero que piensen que estoy aquí por algo más que mi trabajo», confesó, su voz quebrándose. «He luchado tanto para demostrar mi valor, para que me vean como algo más que una asistente». Alejandro asintió lentamente, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Había esperado que Elena se sintiera frustrada, incluso enojada, pero ver su dolor tan abiertamente lo golpeó de una manera que no esperaba. «No dejaré que nadie te haga sentir menos», Elena, dijo con firmeza, su tono cargado de una determinación que rara vez mostraba. «Pero necesito saber algo», hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Realmente quieres que me aleje?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, tan pesada como el aire frío que los rodeaba. Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de incertidumbre. Sabía que su respuesta no solo determinaría el curso de su relación con Alejandro, sino también su propio futuro en la empresa y, en muchos sentidos, la dirección de su vida. Durante unos instantes que parecieron eternos, el silencio los envolvió. Alejandro no presionó, permitiéndole el espacio para reflexionar. Elena sentía su corazón latir con fuerza mientras las palabras que necesitaba decir se formaban lentamente en su mente. «No lo sé», susurró finalmente, con honestidad. «No sé si puedo manejar lo que esto significa, lo que otros pensarán, lo que podría costarnos». Alejandro no apartó la mirada. Había algo en su expresión, una mezcla de comprensión y aceptación, que aliviaba parte de la carga que Elena sentía. «Es tu decisión, Elena. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, no permitiré que nadie cuestione tu capacidad o tu integridad. Has llegado hasta aquí por tu propio esfuerzo, y nadie puede quitarte eso». Elena dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo una oleada de alivio y, al mismo tiempo, un peso aún mayor. La seguridad en las palabras de Alejandro era reconfortante, pero también añadía una nueva capa de complejidad a sus sentimientos. La conversación continuó en un tono más suave, menos cargado de emociones. Alejandro, quizás por primera vez, compartió partes de sí mismo que nunca antes había revelado. Le habló de los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba, de los momentos en que había sentido que el éxito era más una carga que una recompensa. Sus palabras, honestas y vulnerables, resonaron en Elena, quien comenzó a verlo bajo una nueva luz. Elena también se permitió abrirse, hablándole de sus miedos, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Admitió que le aterraba la idea de depender emocionalmente de alguien, especialmente de alguien como él, cuya vida parecía estar definida por el control y la perfección.
Sin embargo, a medida que hablaban, empezó a darse cuenta de que Alejandro no era tan diferente de ella. Ambos eran personas que, detrás de sus máscaras de confianza, luchaban con sus propias inseguridades y anhelos. Cuando finalmente la noche comenzó a desvanecerse y el primer rayo de luz apareció en el horizonte, Alejandro dio un paso atrás, rompiendo la cercanía entre ellos. Su mirada seguía fija en Elena, pero ahora había en sus ojos una calma que no había mostrado antes. «No tienes que decidir ahora», dijo, su voz suave pero firme. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que pase lo que pase, te apoyaré». Elena asintió lentamente, sintiendo una mezcla de gratitud y temor. Sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero por primera vez en días, no se sentía completamente sola. Mientras Alejandro se alejaba, dejándola sola en la azotea, Elena miró hacia la ciudad que se despertaba lentamente. El frío seguía presente, pero algo dentro de ella comenzaba a calentarse. No tenía todas las respuestas, pero sabía que estaba más cerca de encontrarlas. La luz cálida de las velas iluminaba suavemente la mesa del pequeño restaurante donde Alejandro y Elena se encontraban. Las paredes, decoradas con cuadros minimalistas y tonos tierra, creaban un ambiente íntimo, alejado del ruido y la formalidad que definían la oficina. Alejandro, vestido con un suéter gris en lugar de su habitual traje impecable, parecía más relajado, aunque aún mantenía su característica compostura. Frente a él, Elena, con un vestido sencillo pero elegante, intentaba no mostrar los nervios que la acompañaban desde que aceptó la invitación. Durante los primeros minutos, la conversación fue ligera, centrada en anécdotas laborales y comentarios sobre el menú. Sin embargo, a medida que la cena avanzaba, el tono cambió. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, sus dedos jugueteando con la base de su copa de vino, y rompió el silencio con palabras que parecían haber estado esperando ser dichas. Desde aquel día del amigo secreto, algo cambió, dijo, su voz firme pero teñida de una vulnerabilidad inusual. No fue el regalo en sí, aunque admito que fue memorable. Fue lo que vi en ti después, tu autenticidad, tu valentía, esa forma en la que enfrentas todo con una luz que ilumina incluso los momentos más tensos. Elena sintió que su corazón daba un vuelco. Las palabras de Alejandro eran inesperadas, pero no podían haber sido más precisas. Se quedó en silencio unos instantes, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Nunca había imaginado que él, con su postura siempre calculada, pudiera expresar algo tan sincero. Alejandro, comenzó, pero su voz se quebró ligeramente. Respiró hondo y lo miró directamente a los ojos. Yo también siento algo. No sé exactamente cómo llamarlo, pero es real. Y sí, me asusta lo que pueda significar. Alejandro asintió, como si comprendiera exactamente lo que ella estaba diciendo. La intensidad en su mirada no disminuyó, pero su expresión suavizada reflejaba una mezcla de alivio y determinación. Lo entiendo, Elena. Sé que esto no es fácil, y no pretendo ignorar los riesgos. Pero también sé que lo que siento no es algo que pueda simplemente apartar. Elena no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa, a pesar de que sus manos temblaban ligeramente. Había pasado semanas tratando de descifrar sus propios sentimientos, preguntándose si valía la pena arriesgarse. Ahora, con Alejandro sentado frente a ella, abriendo su corazón de una manera que nunca habría esperado, sintió que la respuesta estaba más clara. La conversación continuó, dejando atrás las barreras formales que ambos habían mantenido durante tanto tiempo. Hablaron de sus miedos, sus aspiraciones y las dificultades que preveían. Alejandro, con honestidad, admitió que no sabía cómo manejar las implicaciones de una relación en su entorno profesional. Sin embargo, también dejó claro que no estaba dispuesto a renunciar a lo que estaba comenzando entre ellos. Sé que esto será complicado,
dijo él, su tono sereno pero decidido. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario, siempre que tú también lo estés. Elena asintió lentamente, sus dedos trazando círculos sobre la superficie de su copa. Había tantas preguntas en su mente, tantas dudas que aún no tenían respuesta. Pero en ese momento, la certeza de que no estaba sola en esto fue suficiente. Creo que vale la pena intentarlo, respondió, su voz apenas un susurro, pero cargada de convicción. El alivio y la emoción en el rostro de Alejandro fueron inconfundibles. Por primera vez en semanas, ambos sintieron que el peso de la incertidumbre comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una sensación de esperanza. La conexión que habían estado construyendo, lentamente y en medio de tantas complicaciones, finalmente encontraba un punto de partida. La cena terminó con una conversación más ligera, pero la intensidad del momento anterior seguía presente. Cuando salieron del restaurante, el aire frío de la noche los envolvió, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Alejandro, en un gesto inesperadamente natural, tomó la mano de Elena mientras caminaban hacia sus autos. El contacto era simple, pero decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. La tensión en la oficina de Villalba y Asociados se había vuelto casi palpable. Aunque Elena y Alejandro intentaban mantener su relación discreta, las miradas y los susurros de sus compañeros de trabajo eran imposibles de ignorar. Los rumores, alimentados por la curiosidad y la envidia, crecían como una llama en un bosque seco. Para muchos, la conexión entre ellos no era más que una muestra de favoritismo. Pocos se molestaban en considerar que detrás de las apariencias había una historia mucho más compleja. Entre los empleados, uno destacó por su resentimiento, Julián Escobar, un director de área conocido por su ambición desmedida y su necesidad constante de aprobación. Desde hacía tiempo, Julián había sentido que su influencia dentro de la empresa se debilitaba. La creciente cercanía entre Alejandro y Elena era, en su opinión, una amenaza directa a su posición. En un intento por proteger su poder, decidió tomar medidas drásticas. Julián presentó a Recursos Humanos un informe en el que cuestionaba abiertamente el desempeño de Elena, insinuando que sus logros recientes no eran el resultado de su talento, sino de un trato preferencial debido a su relación con el CEO. El documento, lleno de falsedades y exageraciones, buscaba desacreditarla y forzar a Alejandro a tomar una decisión que lo pusiera en una posición incómoda. Cuando Alejandro se enteró del informe, su reacción fue inmediata. La furia se reflejaba en su rostro mientras revisaba el documento en su oficina. No era solo un ataque a Elena, era un intento de socavar la integridad de la empresa que había construido con esfuerzo y dedicación. Para él, era inaceptable que alguien utilizara una relación personal como arma para dañar la reputación de una de sus mejores empleadas. Sin perder tiempo, Alejandro convocó una reunión general en la sala de conferencias. La noticia de la reunión se extendió rápidamente y los empleados acudieron al lugar con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El ambiente en la sala era tenso, cargado de expectativas y susurros que se apagaron en el momento en que Alejandro entró. De pie frente a ellos, con el informe en la mano, Alejandro proyectaba una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Sus ojos recorrieron a los asistentes, uno por uno, antes de hablar con voz firme y controlada. He revisado este documento, comenzó, levantando el informe para que todos lo vieran, y quiero dejar algo muy claro. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Elena, sentada al fondo, sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que lo que estaba por decir Alejandro cambiaría todo, pero no estaba preparada para la magnitud del momento. Mi relación personal con Elena Torres no tiene nada que ver con su desempeño profesional, continuó, su tono cargado de determinación. Ella es una de las empleadas más talentosas de esta empresa, y no permitiré que se cuestione su integridad ni su trabajo.
Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Algunos empleados bajaron la mirada, incómodos, mientras otros intercambiaban miradas incrédulas. Julián, sentado cerca de la puerta, apretó los labios, incapaz de disimular su descontento. Alejandro avanzó un paso, su voz ahora más firme que nunca. Si alguien tiene dudas sobre su capacidad, les invito a revisar los resultados de su trabajo. Su desempeño no solo cumple con los estándares de esta empresa, sino que los supera constantemente. Este tipo de acusaciones no solo son injustas, sino que también atentan contra los valores que defendemos aquí. Elena, desde su asiento, sintió una mezcla de alivio y temor. Por un lado, las palabras de Alejandro la protegían de un ataque injusto. Por otro, sabía que aquella defensa pública la exponía aún más a las críticas y los juicios de sus compañeros. Sin embargo, mientras lo escuchaba hablar, también sintió una profunda gratitud. Alejandro no solo la estaba defendiendo, estaba dejando claro que creía en ella y en su talento, más allá de cualquier circunstancia personal. La reunión terminó con un mensaje contundente: no habría espacio para los rumores ni las intrigas dentro de Villalba y Asociados. Alejandro salió de la sala con paso firme, mientras los empleados permanecían en silencio, procesando lo ocurrido. Elena, todavía sentada, sintió una oleada de emociones difíciles de describir. Sabía que lo que acababa de suceder cambiaría la dinámica dentro de la empresa, pero no estaba segura de si sería para mejor o para peor. La oficina de Villalba y Asociados amaneció con un aire de expectación. La presentación de Elena ante la junta directiva era el tema del día, y aunque pocos lo decían en voz alta, muchos esperaban ansiosos ver cómo se desempeñaría. Los rumores y las dudas que habían rondado semanas atrás seguían latentes, pero Elena estaba decidida a disiparlos con su trabajo. Desde temprano, se sumergió en los últimos detalles de su propuesta. La idea que había concebido era ambiciosa, una estrategia creativa completamente nueva para diversificar la imagen de la empresa y posicionarla en mercados emergentes. Era un proyecto que requería valentía e innovación, pero también un enfoque meticuloso y bien fundamentado, dos cualidades que Elena había perfeccionado en su carrera. A medida que se acercaba la hora de la reunión, el nerviosismo comenzaba a hacerse presente. Sin embargo, en su interior, Elena sentía una calma inesperada, una certeza nacida del esfuerzo y la preparación. Sabía que, sin importar el resultado, ese momento sería suyo y solo suyo. La sala de conferencias estaba repleta. Los miembros de la junta, los líderes de los departamentos y, por supuesto, Alejandro, ocupaban sus lugares. Elena respiró hondo antes de entrar, ajustándose la chaqueta y enderezando la espalda. Mientras caminaba hacia el frente de la sala, sintió las miradas de todos sobre ella, pero no permitió que eso la intimidara. Era su oportunidad de demostrar lo que valía, y no pensaba desaprovecharla. Con una voz clara y segura, comenzó su presentación. Las diapositivas en la pantalla ilustraban cada punto con precisión, y su discurso estaba lleno de pasión y confianza. Elena no solo hablaba de números y estrategias, contaba una historia, una visión que invitaba a todos a imaginar el futuro de la empresa desde una nueva perspectiva. Cada palabra estaba respaldada por datos sólidos, pero también por su entusiasmo genuino, lo que hacía imposible no escucharla con atención. A medida que avanzaba, los rostros en la sala comenzaron a cambiar. Algunos que al principio parecían escépticos ahora mostraban interés, mientras otros asentían lentamente, impresionados por la claridad de sus ideas. Alejandro, sentado al fondo, no apartaba la mirada de ella. Sus ojos reflejaban orgullo y admiración, aunque mantenía su característica compostura. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego, un aplauso rompió la tensión, creciendo hasta convertirse en una ovación unánime.
Elena dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo como una ola de satisfacción la envolvía. Había logrado lo que se propuso, demostrar que su lugar en la empresa no dependía de nadie más que de ella misma. Más tarde, mientras la oficina se vaciaba y las luces comenzaban a apagarse, Elena permaneció en su escritorio, organizando sus notas. Estaba agotada, pero una sonrisa tranquila iluminaba su rostro. Había enfrentado sus miedos y salido victoriosa. Cuando levantó la vista, vio a Alejandro de pie frente a su escritorio. Su rostro, normalmente reservado, reflejaba una calidez que rara vez mostraba. Sin decir nada, colocó una taza de café en su escritorio, un gesto simple pero cargado de significado. «Sabía que podías hacerlo», dijo finalmente, su voz baja y sincera. Elena lo miró, sorprendida por la emoción en su tono. Durante semanas, había estado luchando para encontrar su equilibrio, para probar que podía destacar por sus propios méritos. Y ahora, en esos simples pero poderosos palabras, encontró la validación que no sabía que necesitaba. «Gracias», respondió, su sonrisa ensanchándose mientras levantaba la taza. «Pero tenía que hacerlo. No podía quedarme en las sombras». Alejandro asintió, reconociendo la fortaleza que había visto en ella desde el principio. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en el borde del escritorio. «Lo hiciste, y lo hiciste bien. Nadie puede cuestionarte ahora, Elena». Las palabras, tan simples como sinceras, resonaron profundamente en ella. En ese momento, cualquier rastro de inseguridad desapareció, reemplazado por una confianza renovada. Había recuperado el control de su vida y su carrera, y lo había hecho a su manera. La conexión entre ellos, aunque siempre presente, se sentía diferente esa noche. Era más equilibrada, más sólida. Habían enfrentado desafíos que podrían haberlos separado, pero en lugar de eso, los habían acercado más. Alejandro, normalmente cauteloso con sus emociones, parecía más abierto, mientras que Elena, fortalecida por su propio éxito, proyectaba una seguridad que irradiaba en todo lo que hacía. Mientras Alejandro se alejaba, dejándola sola en el silencio de la oficina, Elena se quedó mirando la taza de café en su mano. No era solo una bebida, era un símbolo de respeto, apoyo y algo mucho más profundo. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos, tanto en lo profesional como en lo personal. La calma había regresado a la oficina de Villalba y Asociados. Los rumores que una vez habían sido motivo de tensión se desvanecieron lentamente, reemplazados por el respeto renovado hacia Elena. Su presentación reciente y el éxito de su proyecto habían demostrado sin lugar a dudas su valía, y la sombra de las especulaciones dejó de perseguirla. Alejandro, por su parte, había aprendido a equilibrar su papel como líder con su relación personal, trazando una línea clara que protegía tanto a Elena como a la empresa. Con esta estabilidad recién adquirida, Elena y Alejandro pudieron enfocar su relación en lo que realmente importaba, ellos mismos. Habían encontrado una forma de coexistir entre el entorno profesional y el personal, estableciendo límites y compartiendo momentos que los conectaban de maneras más profundas. Las cenas después del trabajo, las caminatas nocturnas y las conversaciones sinceras en la intimidad de sus hogares se convirtieron en su refugio, alejándolos del estrés diario y fortaleciendo el vínculo que los unía. Una noche, después de una larga jornada en la oficina, Alejandro sorprendió a Elena con un gesto inesperado. Habían terminado un proyecto importante y mientras ella organizaba algunos papeles en su escritorio, él apareció con una caja pequeña y elegante en las manos. Sus ojos reflejaban una mezcla de diversión y ternura mientras se la ofrecía. «¿Qué es esto?», preguntó Elena, alzando una ceja mientras tomaba la caja. «Solo ábrelo», respondió Alejandro, su tono tranquilo pero cargado de expectación. Elena,
intrigada, retiró con cuidado la tapa. Su sorpresa fue inmediata al descubrir lo que había dentro, el conjunto de lencería que había causado tanto revuelo al principio de su historia, ahora enmarcado en un cristal, como si fuera una pieza de arte. Por un momento, se quedó sin palabras, observando el objeto que una vez simbolizó uno de los momentos más embarazosos de su vida. ¿Por qué harías esto?, preguntó finalmente, aunque no pudo evitar reír mientras lo hacía. Alejandro esbozó una sonrisa, esa que reservaba solo para los momentos más especiales. Un recordatorio, dijo, de cómo incluso los errores más embarazosos pueden llevar a algo increíble. Las palabras resonaron profundamente en Elena. Lo que antes había sido motivo de vergüenza ahora se presentaba como un símbolo del camino que habían recorrido juntos. Era una prueba tangible de cómo los desafíos que habían enfrentado, las dudas y las dificultades, se habían transformado en oportunidades para crecer y fortalecer su relación. Elena dejó escapar una risa suave, sus ojos brillando con emoción. Nunca pensé que llegaría a ver esto como algo positivo, admitió, todavía sosteniendo la caja en sus manos. Pero tienes razón. Si no hubiera pasado, probablemente nunca estaríamos aquí. Alejandro asintió, acercándose un poco más a ella. A veces, los momentos que parecen errores terminan siendo las mejores oportunidades. Solo hay que saber verlas. Elena colocó la caja sobre su escritorio y, con una sonrisa, se inclinó hacia él, rodeándolo con los brazos en un gesto lleno de afecto y gratitud. En ese momento, todo el peso de las semanas anteriores pareció desvanecerse, reemplazado por la certeza de que lo que tenían era real, sólido y digno de ser protegido. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento, ambos sintieron una sensación de cierre. Al llegar a su auto, Alejandro tomó la mano de Elena, sus dedos entrelazándose con los de ella. No dijeron nada, pero no hacía falta. En el silencio compartido, ambos entendieron que habían llegado a un punto en el que la incertidumbre ya no era una amenaza, sino un recordatorio de todo lo que podían superar juntos. En el apartamento de Elena, el marco con el conjunto de lencería ocupaba un lugar destacado en la sala de estar. No como un recordatorio de la vergüenza pasada, sino como un símbolo de cómo la vida, con sus giros inesperados, puede sorprendernos de las maneras más hermosas. El apartamento que ahora compartían Elena y Alejandro reflejaba el equilibrio perfecto entre sus personalidades. Amplio y luminoso, cada rincón parecía contar una historia. Había toques de la practicidad y el gusto minimalista de Alejandro, combinados con los colores cálidos y los detalles creativos que Elena había añadido. Sin embargo, había un espacio que destacaba sobre los demás, una pequeña repisa en la sala de estar donde, enmarcado en cristal, descansaba el conjunto de lencería que marcó el inicio de su improbable historia. Aquel objeto, que una vez había sido fuente de vergüenza y confusión, ahora se había convertido en un símbolo de todo lo que habían superado juntos. Cada vez que lo miraban, no podían evitar sonreír. Era un recordatorio constante de que los errores pueden transformarse en oportunidades, y que la vida, con todos sus giros inesperados, siempre tiene algo extraordinario que ofrecer. En el mundo profesional, ambos habían encontrado una forma de coexistir sin cruzar las líneas que podrían complicar su relación. Alejandro seguía liderando Villalba y Asociados con la misma firmeza y visión estratégica de siempre, pero ahora con un enfoque más humano, influenciado por la autenticidad que tanto admiraba en Elena. Por su parte, Elena había alcanzado un nuevo nivel de realización personal. Impulsada por el apoyo incondicional de Alejandro, lanzó su propia línea de ropa interior, una colección diseñada para empoderar a las mujeres y celebrar su individualidad. El proyecto, que había comenzado como un sueño tímido, rápidamente se convirtió en un éxito. Elena dedicaba sus días a diseñar y gestionar su marca, trabajando con un equipo apasionado que compartía su visión.
Cada logro que alcanzaba era una prueba de su crecimiento, no solo como profesional, sino también como persona. Alejandro observaba su progreso con orgullo, recordando las noches en las que ella había dudado de sí misma y cómo, con perseverancia y valentía, había superado cada obstáculo. Las noches en casa eran su refugio. Después de jornadas llenas de retos, solían sentarse juntos en el balcón, con una copa de vino o una taza de café en mano, mirando las luces de la ciudad. Hablaban de todo y de nada, compartiendo sus sueños para el futuro y recordando los momentos que los habían llevado hasta allí. La risa era una constante en sus conversaciones, una mezcla de complicidad y amor que los conectaba de una manera única. Aunque los desafíos no habían desaparecido por completo, ahora los enfrentaban con una confianza inquebrantable. Sabían que la vida siempre presentaría nuevas pruebas, pero también estaban seguros de que juntos podían superarlas. La relación que habían construido no solo era duradera, sino transformadora. Ambos habían aprendido a abrirse, a confiar y a apoyarse mutuamente en cada paso del camino. En una de esas noches tranquilas, mientras miraban el conjunto enmarcado en la repisa, Alejandro habló con sinceridad. ¿Te das cuenta de lo improbable que fue todo esto?, preguntó, su tono suave pero lleno de emoción. Elena lo miró, su sonrisa reflejando la misma incredulidad. Lo sé. Pero también creo que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos las esperas. Alejandro asintió, acercándose para tomar su mano. Y estoy agradecido por cada giro inesperado que nos trajo hasta aquí. Elena apretó su mano con cariño, sus ojos encontrando los de él en un momento de conexión que no necesitaba palabras. Habían recorrido un largo camino, y aunque no siempre había sido fácil, sabían que valía la pena. A medida que la noche avanzaba, el apartamento se llenó de una serenidad que solo podía ser descrita como felicidad. El conjunto de lencería, ahora un símbolo de su historia, seguía allí, silencioso pero elocuente, recordándoles que la vida siempre puede sorprenderte si estás dispuesto a arriesgarte. Y así, juntos, Elena y Alejandro continuaron construyendo su vida, demostrando que el amor verdadero no solo supera los obstáculos, sino que también transforma a quienes se atreven a vivirlo. Si te atrapó esta historia de amor y transformación, estás en el lugar correcto. Aquí, cada día compartimos relatos que te harán reír, llorar, y sobre todo, creer en el poder del amor y la humanidad. ¿Te imaginas cuántas más historias como la de Elena y Alejandro están esperando por ti? No te pierdas la próxima. Únete a nuestra comunidad de soñadores y románticos. Haz clic en el botón de suscribirse, dale me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes.